Hace 5 años me suspendieron la pensión en el ISSSTE. Yo estaba pensionada por viudez por parte de mi esposo. Entonces me suspenden la pensión por ilegalmente, porque ellos quisieron y no tenían realmente los argumentos para hacerlo, porque otra persona, una persona que estaba casada con mi esposo, pues solicitó la pensión también por viudez. Entonces para ellos fue suficiente prueba para suspendérmela, y ya me habían dicho que no tenía futuro de que yo recuperara la pensión, porque lo único que podía hacer era, para recuperarla, era llevando el acta de divorcio de mi esposo, en paz descanse, con la señora que se casó él antes que yo. Pero para esto ya él llevaba, yo era el cuarto matrimonio de mi esposo, entonces pues sí estaba complicado también para ellos, pero yo desconocía eso, ¿verdad? Entonces anduve en buffets, anduve con otros abogados y todos me decían lo mismo, que la esposa supersiste era ella, ¿verdad? Y que el juez iba a darle a ella, a otorgarle el beneficio de la pensión, porque era la primera esposa de él y si no había divorcio, pues prácticamente ella era la que tenía que quedarse con la pensión. Cuando vengo yo a este buffet, conozco al licenciado y nos entrevistamos y ya le explico cómo está la cosa. Y él toma el riesgo. Afortunadamente tomó el riesgo y dijeron, pues vamos a pelear por ello. Empezamos el trámite, empezamos a hacerlo. Él luego investigó por qué lado le podíamos dar, porque pues podía ser un juicio civil en contra de la persona que había solicitado la pensión, o un juicio contra el ISSSTE, ¿verdad? Entonces se decidió por ese lado un juicio contencioso administrativo, y él empezó el juicio en plena pandemia. Ya se nos había pasado el tiempo, pero gracias a que estábamos en pandemia en ese tiempo, pudo meter el escrito, lo aceptaron allá. Fue un juicio lento, pero fue efectivo. Ya me recabó a mí todo lo que él ocupaba de documentos y todas las pruebas que tuviéramos para el desahogo de pruebas allá en los tribunales federales, y de hecho con mucho profesionalismo y ética de licenciado, que viajaba hasta las salas de los tribunales allá en México para ver cómo seguía ese asunto se estaba solicitando la suspensión de pensión, o sea, que se quitara ese gravamen que hicieron los personal del ISSSTE, ¿verdad? El personal administrativo del ISSSTE. Y así fue avanzando. A los 2 años, gracias a Dios, el tribunal da el beneficio de que ya me empiecen a pagar en el ISSSTE, independientemente de la sentencia, que ya me empiecen a pagar la pensión, en lo que se llegaba a la sentencia, ¿verdad? Porque iba para largo. De ellos en el tribunal tenían pues mucho trabajo acumulado, porque, vuelvo a repetirlo, estábamos en plena pandemia. Y así fue. El ISSSTE, ya al ver que tenían todo perdido, porque ellos no aprobaron nada, no metieron prueba de nada, porque sabían que no tenían los argumentos para haber hecho lo que hicieron. Entonces, desde esa perspectiva del licenciado, pues les dio con todo, ¿verdad? Ahí en los tribunales, y obviamente ya no tuvieron nada que decir las autoridades del ISSSTE. Me beneficiaron me quitaron la suspensión de la pensión, me la dieron, ya me empezaron a pagar, incluso me pagaron todo lo que me habían acumulado en 2 años, todo lo que me debían, que no me habían pagado en 2 años, y hasta apenas que en el 2022 llegó la sentencia, para finales del 2022, pues llegó la sentencia del tribunal, donde le dio satisfactoriamente o favorablemente para nosotros el gane de ese asunto de la pensión. Sí fue muy complicado porque se desconoce, hay poco conocimiento de los asuntos fiscales, porque entra en asunto fiscal. Entonces el licenciado es experto, tiene su maestría en asuntos fiscales, y es una persona muy profesional y siempre está al pendiente y en contacto con nosotros como clientes. Yo estoy muy satisfecha con el licenciado, la verdad, recomendadísimo al 1000%. No digo que al 100, sino al 1000%, al 1,000,000%, la verdad. Cuando tengo la oportunidad de recomendarlo, con muchísimo gusto lo hago, con mucho amor hacia su trabajo. Él tiene mucho amor por su trabajo y es una persona muy profesional, y el trato que nos da a nosotros como clientes, pues es un excelente trato. De verdad que
que yo estoy muy, muy a gusto y cualquier asunto que yo crea que necesite de él, sé que ahí va a estar.